Hay momentos en la vida que te destrozan en silencio, momentos que nadie más ve, que nadie más comprende, pero que te parten por la mitad como si un rayo hubiera atravesado tu pecho. Para mí ese momento llegó un martes por la tarde, mientras revisaba los extractos bancarios en la pequeña mesa de la cocina. Mis manos temblaban sosteniendo aquellos papeles que olían a tinta fresca y a traición. Mi nombre es Lucía, y esta es la historia de cómo mi mundo perfecto se derrumbó en cuestión de minutos, y cómo renací de las cenizas de mi propia ingenuidad. Durante 15 años había sido la esposa invisible, aquella que preparaba el café cada mañana, la que planchaba las camisas con esmero, la que sonreía en las reuniones familiares aunque por dentro se sintiera vacía. Nadie me veía realmente. Para mis suegros, yo era simplemente la mujer que había atrapado a su hijo. Para mis vecinos, apenas era un saludo cortés en el pasillo. Para mi esposo, bueno, ahora sé que era solamente una sombra conveniente en su vida. Alguien que mantenía su casa en orden mientras él vivía una existencia paralela que yo desconocía por completo. Ese martes todo cambió. Los números en aquellas hojas de papel no mentían. 32,000 en nuestra cuenta de ahorros, desaparecidos. Los 15,000 que había heredado de mi abuela, esfumados. Los 8,000 que habíamos guardado durante años para el viaje que nunca hicimos, convertidos en cero. Cada centavo que había ganado trabajando turnos dobles en el hospital, cada moneda que había ahorrado comprando las marcas más baratas en el supermercado, cada sacrificio que había hecho rechazando salidas con amigas para guardar dinero, todo había sido drenado de nuestras cuentas como agua, escapándose entre los dedos. Al principio pensé que era un error. Llamé al banco 3 veces. La voz amable del empleado me confirmó lo que mis ojos no querían aceptar. Todas eran transferencias autorizadas, realizadas por mi esposo durante los últimos 8 meses. Transferencias a una cuenta que yo no conocía. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, como un tambor ancestral anunciando una guerra que estaba por comenzar. Cuando él llegó esa noche, yo estaba sentada en la misma posición, con los papeles extendidos sobre la mesa como evidencias en un juicio silencioso. Ni siquiera había encendido las luces. La oscuridad del atardecer llenaba la habitación y solo la luz de la calle que entraba por la ventana iluminaba mi rostro. Él entró silbando, como siempre hacía cuando tenía un buen día. El sonido de ese silbido me atravesó como un cuchillo. Me miró desde la puerta y en ese instante, en ese preciso segundo, vi cómo su rostro cambiaba. La culpa tiene una forma de manifestarse que no puede esconderse. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal. Su mandíbula se tensó. Sus manos buscaron los bolsillos de su pantalón en un gesto nervioso que nunca antes había notado. No dije nada, solo levanté uno de los extractos bancarios y lo sostuve en el aire, dejando que él viera los números marcados con mi resaltador amarillo. El silencio entre nosotros era tan denso que podría haberse cortado con tijeras. Él dejó caer su maletín al suelo y el sonido resonó en toda la casa como un disparo. Intentó sonreír, esa sonrisa que durante años había funcionado para salir de cualquier situación incómoda, pero esta vez sus labios apenas lograron curvarse. Se acercó lentamente, como si caminara sobre hielo frágil, y se sentó frente a mí. Pude oler su colonia cara, esa que yo nunca había podido comprarme un perfume equivalente porque siempre estábamos ahorrando, según él. La ironía me golpeó con fuerza. Finalmente habló, y su voz sonaba diferente, más pequeña, como si se hubiera encogido junto con su valentía. Me dijo que podía explicarlo todo, que no era lo que yo pensaba, que había una razón lógica para todo aquello. Pero yo conocía esa voz. Era la misma voz que usaba cuando llegaba tarde y decía que había tráfico, cuando su teléfono sonaba a medianoche y decía que era un número equivocado, cuando encontraba perfume en su cuello, y decía que había abrazado a una compañera de trabajo que estaba triste. Yo había creído todas esas mentiras porque quería creer en nuestro matrimonio, porque había invertido 15 años de mi vida en construir algo que pensé que era real. Pero los números no mienten, y esa noche, sentada en mi cocina a oscuras, comprendí que había sido una tonta. Le pregunté directamente con una voz que no reconocí como mía, una voz fría y afilada como el hielo, ¿para quién era ese dinero? Él bajó la mirada
y en ese gesto lo supe todo. No necesitaba escuchar su confesión para entender que había otra mujer, que nuestro dinero, mi dinero, el dinero que mi abuela había guardado durante toda su vida trabajando como costurera, había sido gastado en otra persona. Había sido usado para comprarle regalos, para llevarla a restaurantes, para pagar hoteles, para financiar una vida paralela en la que yo no existía. Cuando finalmente habló, sus palabras confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Su nombre era Valentina, tenía 28 años, trabajaba en su oficina, y según sus palabras, lo hacía sentir vivo de nuevo. Mientras él hablaba, mientras intentaba justificar lo injustificable, yo me sentí morir por dentro. Pero algo extraño sucedió en ese momento de absoluta devastación. Mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas, mientras mi mundo se desmoronaba ladrillo por ladrillo, una pequeña chispa se encendió en lo más profundo de mi ser. No era dolor lo que sentía, o al menos no solo dolor. Era algo más primitivo, más poderoso. Era rabia pura, cristalizada durante años de ser invisible, de ser tomada por sentada, de ser utilizada. Esa noche, mientras él intentaba abrazarme y pedirme perdón, mientras prometía que terminaría con ella y que me devolvería cada centavo, yo tomé una decisión. No iba a ser la esposa abandonada que llora y suplica. No iba a ser la mujer rota que acepta migajas de arrepentimiento. Iba a ser algo completamente diferente. Iba a convertirme en su peor pesadilla. Y lo más hermoso de todo era que él no tenía ni la menor idea de lo que yo era capaz de hacer. Los días siguientes fueron una actuación digna de un premio. Cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno, le sonreía a mi esposo y actuaba como si nada hubiera pasado. Acepté sus disculpas con una calma que incluso a mí me sorprendió. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo, pero que estaba dispuesta a intentar salvar nuestro matrimonio. Vi el alivio inundar su rostro como agua fresca en el desierto. Él realmente creyó que había salido ileso de esta, que con unas cuantas palabras bonitas y promesas vacías podría reparar el daño que había causado. Los hombres como él siempre subestiman a las mujeres como yo. Piensan que porque hemos sido sumisas durante años, porque hemos aceptado su mediocridad sin quejarnos, somos incapaces de levantarnos y luchar. Pero lo que él no sabía es que durante todos esos años de silencio, yo había estado observando, aprendiendo, esperando. Mi abuela solía decir que el agua tranquila es la más profunda, y ella tenía razón. Mientras él creía que todo volvía a la normalidad, yo comencé mi investigación, no de manera obvia, no con gritos ni confrontaciones, sino con la paciencia de un cazador que espera el momento perfecto para atacar. Revisé cada factura, cada recibo, cada pequeño pedazo de papel que pudiera darme información. Encontré restaurantes caros donde nunca habíamos comido juntos, hoteles boutique donde nunca nos habíamos alojado, joyerías donde él jamás me había comprado nada. Cada descubrimiento era como una puñalada, pero yo las coleccionaba como trofeos, guardándolas para el momento adecuado. Contraté a un investigador privado con el dinero que había guardado en una cuenta secreta que él desconocía. Sí, yo también tenía mis secretos. Desde hace 5 años había estado ahorrando pequeñas cantidades de mi propio salario, cantidades tan pequeñas que él nunca las notó. Eran apenas unos billetes aquí y allá, propinas que guardaba, dinero de cumpleaños que no gastaba. En total había acumulado casi 12,000 que él no sabía que existían. Ese dinero, que originalmente había guardado para una emergencia, ahora se convertiría en mi arma más poderosa. El investigador se llamaba Roberto, un hombre de unos 50 años con ojos cansados pero inteligentes. Nos reunimos en una cafetería lejos de mi vecindario y le expliqué la situación. Él no mostró sorpresa. Me dijo que casos como el mío los veía todas las semanas, pero había algo en su mirada que me hizo sentir comprendida, como si él también hubiera sido traicionado alguna vez y entendiera ese dolor que carcome desde dentro. Le pedí que siguiera a mi esposo y a Valentina, que documentara todo, cada encuentro, cada mensaje, cada movimiento. También le pedí algo más, algo que hizo que sus cejas se levantaran con interés. Necesitaba información sobre la vida de Valentina, sobre su trabajo, su familia, sus secretos.
Si iba a destruir la vida que habían construido con mi dinero, necesitaba conocer cada detalle. Las semanas pasaron y yo seguí con mi actuación perfecta. En casa era la esposa amorosa que preparaba sus comidas favoritas y le preguntaba sobre su día. En el trabajo era la enfermera dedicada que cuidaba a sus pacientes con ternura. Pero por las noches, cuando él dormía profundamente a mi lado, yo revisaba los reportes que Roberto me enviaba a mi correo electrónico secreto. Las fotos eran devastadoras. Los veía besándose en la entrada de restaurantes exclusivos, tomados de la mano caminando por parques donde él decía que nunca tenía tiempo para ir conmigo, entrando a hoteles con esa urgencia que solo tienen los amantes prohibidos. En una de las fotos, ella llevaba puesto un collar de perlas que costaba más que mi salario de 3 meses. Perlas que él había comprado con el dinero que mi abuela había ahorrado centavo a centavo durante 40 años. Esa imagen en particular se quedó grabada en mi mente como un hierro candente. Pero lo más interesante vino después. Roberto descubrió que Valentina no era simplemente la amante ingenua que pensaba que había encontrado el amor verdadero. Ella sabía perfectamente que él estaba casado. De hecho, según los mensajes que Roberto logró interceptar, ella se jactaba con sus amigas de tener un hombre que le pagaba todo. La llamaba su benefactor, su cajero automático personal. Había capturas de pantalla de conversaciones donde ella se reía de mí, donde me llamaba la vieja que no sabía vestirse, la esposa aburrida que no sabía mantener a su hombre interesado. Cada palabra era veneno puro, pero yo las bebía como si fueran medicina, porque alimentaban el fuego que crecía dentro de mí. También descubrí algo fascinante sobre mi esposo. Su empresa estaba en problemas financieros y él había estado ocultándolo durante meses. Las comisiones que decía estar ganando eran mentiras, los bonos no existían, y de hecho, estaba en riesgo de perder su trabajo. Pero había seguido gastando como si nada pasara, manteniendo su imagen de hombre exitoso frente a Valentina, usando nuestros ahorros para sostener una ilusión de prosperidad que no era real. Esto me dio una idea brillante. Si él había construido su relación con ella sobre mentiras de éxito y dinero, ¿qué pasaría cuando todo eso desapareciera? ¿Qué pasaría cuando Valentina descubriera que su generoso benefactor era en realidad un hombre al borde de la bancarrota, que el dinero que gastaba en ella no era suyo sino de su esposa, que la vida lujosa que le había prometido era tan falsa como su amor? Fue entonces cuando el plan comenzó a tomar forma en mi mente con una claridad cristalina. No iba a simplemente divorciarme y dividir bienes. No iba a conformarme con la mitad de lo que ya habíamos perdido. Iba a recuperar todo lo que me habían quitado y mucho más. Iba a desmantelar la vida que habían construido sobre mis sacrificios, piedra por piedra, mentira por mentira. Y lo iba a hacer de una manera que ninguno de los dos vería venir. Pero antes de ejecutar mi plan de venganza, necesitaba hacer algo que había estado posponiendo durante años. Necesitaba recordar quién era yo antes de convertirme en la esposa invisible, antes de perderme en el papel de la mujer perfecta que no causa problemas. Así que una tarde, después de terminar mi turno en el hospital, conduje hasta la vieja casa de mi abuela. Ella había fallecido 3 años atrás, y la casa había sido vendida, pero el vecindario seguía siendo el mismo. Me senté en mi auto frente a aquella puerta azul desgastada y dejé que los recuerdos me inundaran. Mi abuela había sido una mujer extraordinaria. Llegó a este país con apenas una maleta y un sueño, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, pero con una determinación de hierro. Trabajó como costurera durante más de 40 años, con sus manos creando belleza para otras mujeres mientras ella misma vestía ropa remendada. Pero nunca se quejó. Cada noche contaba las monedas que había ganado ese día y apartaba una parte para sus ahorros. Vivía con lo mínimo para poder guardar algo para el futuro, para su familia, para mí. Cuando yo tenía 15 años y mi madre nos abandonó, fue mi abuela quien me crió. Ella quien me enseñó que las mujeres de nuestra familia eran fuertes, que podíamos sobrevivir cualquier tormenta. Ella quien pagó mis estudios de enfermería con los ahorros de toda su vida, quien se levantaba a las 5 de la mañana para prepararme el desayuno antes de que yo fuera a la escuela, quien se quedaba despierta esperándome cuando tenía turno nocturno en el hospital.
El dinero que mi esposo había gastado en su amante no eran solo números en una cuenta bancaria. Era el sudor de mi abuela, las noches sin dormir, los dedos sangrantes de tanto coser, los sueños de una mujer que había sacrificado todo por darle una mejor vida a su nieta. Y él lo había tirado a la basura en cenas caras y regalos para impresionar a una mujer que no valía ni una fracción de lo que mi abuela había sido. Mientras estaba allí sentada, sentí algo cambiar dentro de mí. No era solo rabia lo que sentía, era algo más profundo y antiguo. Era el espíritu de todas las mujeres de mi familia que habían sido subestimadas, utilizadas y descartadas. Mi abuela me había enseñado a ser amable, pero también me había enseñado a ser fuerte. Me había mostrado que la verdadera fortaleza no está en los gritos y las confrontaciones, sino en la paciencia estratégica, en la capacidad de esperar el momento perfecto y luego atacar con precisión quirúrgica. Saqué mi teléfono y miré las fotos que Roberto me había enviado esa mañana. Nuevas imágenes de mi esposo y Valentina, esta vez en un spa de lujo, disfrutando de tratamientos que costaban lo que yo ganaba en una semana. Pero ya no sentí dolor al verlas. En su lugar, sentí una calma extraña, una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Llamé a Roberto y le di nuevas instrucciones. Necesitaba que investigara más profundamente las finanzas de mi esposo, que encontrara cada cuenta, cada inversión, cada activo que tuviéramos. También necesitaba que averiguara todo sobre el jefe de Valentina y la política de la empresa donde ella trabajaba respecto a relaciones con personas casadas. Lo que Roberto me reveló en los días siguientes fue oro puro. Mi esposo había abierto una tarjeta de crédito a mi nombre sin mi consentimiento, usando mi información personal y falsificando mi firma. Había acumulado casi 20,000 en compras que yo desconocía, todas dirigidas a mantener su vida doble. Esto no era solo infidelidad, era fraude. Era un delito por el cual podría enfrentar cargos criminales. Además, descubrí que él había puesto como garantía nuestra casa, la casa que habíamos comprado juntos hace 10 años, para pedir un préstamo que también había gastado en Valentina. Estábamos al borde de perderlo todo, y yo no tenía ni idea. Él había estado jugando con nuestro futuro como si fuera un juego, apostando todo en una relación que no tenía ningún futuro real. Pero la joya de la corona fue lo que Roberto descubrió sobre Valentina. Ella trabajaba en la misma empresa que mi esposo, y había una política estricta contra relaciones entre empleados, especialmente si uno de ellos estaba casado. Más aún, Valentina estaba en proceso de ser considerada para una promoción importante, un ascenso que la convertiría en supervisora de un departamento completo. Si se descubría su relación con un hombre casado de la empresa, no solo perdería la oportunidad de la promoción, sino que probablemente sería despedida. Su carrera, de la cual se enorgullecía tanto según sus redes sociales, se desmoronaría. También descubrí que Valentina venía de una familia muy conservadora y religiosa. Sus padres eran conocidos en su comunidad por sus valores tradicionales y su estricta moral. Ella les había dicho que estaba saliendo con un empresario exitoso y soltero, que pronto se casarían. Les había mostrado fotos de los regalos caros, los viajes, los restaurantes lujosos. Su madre estaba planificando el compromiso, soñando con la boda perfecta. Si su familia descubría la verdad, que ella era la amante de un hombre casado, que había destruido un matrimonio, que se había burlado de la esposa engañada, sería desheredada y rechazada por completo. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y dinero robado, se derrumbaría como un castillo de naipes. El plan final comenzó a cristalizarse en mi mente con una belleza terrible. No iba a destruir solo a mi esposo. Iba a destruir todo el mundo falso que habían construido juntos. Pero lo haría de una manera que ninguno de ellos esperaría. De una manera que les enseñaría que subestimar a la esposa invisible había sido su error más grande. La ejecución de mi plan comenzó un lunes por la mañana. Contraté al mejor abogado de divorcios de la ciudad, una mujer llamada Elena, que tenía reputación de ser despiadada en los tribunales. Le mostré toda la evidencia que Roberto había recopilado, los extractos bancarios, las transferencias fraudulentas, las tarjetas de crédito abiertas ilegalmente a mi nombre, las fotos,
los mensajes. Sus ojos brillaron con la emoción de un caso que sabía que ganaría. Me explicó que con esa evidencia no solo podría divorciarme manteniendo todos nuestros bienes, sino que mi esposo enfrentaría cargos criminales por fraude. Además, podríamos demandar a Valentina como cómplice por recibir bienes obtenidos mediante actividades fraudulentas. La ley estaba completamente de mi lado. Pero yo no quería solo ganar legalmente. Quería justicia emocional. Quería que ambos sintieran una fracción del dolor que me habían causado. Elena sonrió cuando le expliqué lo que realmente quería hacer. Me dijo que en sus 20 años de carrera nunca había conocido a una mujer con mi combinación de paciencia y determinación. Juntas diseñamos una estrategia que era perfecta en su crueldad. Primero, Elena envió una carta al jefe de recursos humanos de la empresa donde trabajaban mi esposo y Valentina. La carta, redactada en términos legales impecables, informaba sobre la relación inapropiada entre dos empleados, adjuntando evidencia fotográfica y documentación de las transferencias de dinero. No mencionaba mi nombre. Aparecía como una denuncia anónima por violación de la política de la empresa. Según las reglas corporativas, Recursos Humanos tenía que investigar inmediatamente. Segundo, contraté a un contador forense para rastrear cada centavo que mi esposo había gastado. Este experto descubrió algo aún más devastador. Mi esposo había estado malversando fondos pequeños de la empresa, apenas unos cientos aquí y allá, para complementar lo que gastaba en Valentina. No era suficiente para que nadie lo notara inmediatamente, pero sumado durante meses, llegaba a varios miles. Con esta información, Elena preparó no solo la demanda de divorcio, sino también una denuncia penal que enviamos directamente a la fiscalía. Tercero, usando una cuenta falsa en redes sociales, envié a la madre de Valentina un paquete de información. Incluía fotos de su hija con mi esposo, capturas de pantalla de conversaciones donde Valentina se burlaba de mí y hablaba de su hombre casado, y una carta explicando amablemente que pensé que como madre tenía derecho a saber qué tipo de persona se había convertido su hija. Firmé la carta simplemente como una mujer preocupada por los valores familiares. Cuarto, transferí todo el dinero que quedaba en nuestras cuentas conjuntas a mi cuenta personal. Legalmente tenía derecho a hacerlo dado el fraude que él había cometido, y mi abogada me había conseguido una orden temporal que me protegía. También cambié las cerraduras de nuestra casa y puse la propiedad únicamente a mi nombre, algo que pude hacer porque encontramos documentación que probaba que el préstamo que él había sacado usando la casa como garantía era ilegal. Todo esto sucedió en el transcurso de una semana, y mi esposo no sospechaba absolutamente nada. El viernes por la noche, cuando él llegó a casa después de lo que probablemente había sido otra cita con Valentina, encontró sus maletas empacadas en la entrada. También encontró una copia de la demanda de divorcio, la denuncia penal, y un sobre con todas las fotos y evidencias que había recopilado. Su rostro pasó por una docena de expresiones diferentes: confusión, shock, miedo, rabia. Intentó abrir la puerta, pero su llave ya no funcionaba. Golpeó la puerta gritando mi nombre, exigiendo explicaciones, prometiendo que podíamos hablar de esto. Yo estaba sentada del otro lado, en mi sala, tomando una copa de vino tinto y escuchando su desesperación con una calma que me sorprendió a mí misma. No abrí la puerta. En su lugar, le envié un mensaje de texto. Era simple y directo. Ahora sabes cómo se siente ser invisible. Sus llamadas y mensajes continuaron durante horas, pero yo no respondí ninguno. Esa noche dormí mejor que en meses. Al día siguiente, sábado, todo comenzó a derrumbarse para ambos. La empresa donde trabajaban inició una investigación formal. Valentina fue suspendida inmediatamente mientras revisaban las acusaciones, y su promoción fue cancelada. Mi esposo fue llamado a una reunión de emergencia con el departamento legal de la empresa, donde le presentaron la evidencia de malversación de fondos. Le dieron dos opciones: renunciar inmediatamente y pagar restitución, o enfrentar cargos criminales. Él eligió renunciar, pero el daño a su reputación profesional ya estaba hecho. En esa industria, los rumores viajan rápido. La madre de Valentina, como predije, reaccionó exactamente como esperaba. Ella era una mujer de principios firmes
y la vergüenza de tener una hija, que era la otra mujer, era insoportable. Le dio a Valentina un ultimátum: terminar la relación inmediatamente y buscar consejería, o ser completamente rechazada por la familia. Valentina, enfrentando la pérdida de su trabajo, su reputación y ahora su familia, se derrumbó. Los mensajes desesperados que le envió a mi esposo, que Roberto interceptó, eran patéticos. Le suplicaba que dejara todo y se fuera con ella, que demostrara que su amor era real. Pero mi esposo, sin trabajo, sin dinero, enfrentando cargos criminales y una demanda de divorcio devastadora, no tenía nada que ofrecerle. La llamó y terminó la relación por teléfono, diciéndole que ella había sido solo una distracción, que nunca había planeado dejar a su esposa realmente. Las mentiras que él le había dicho para mantenerla interesada ahora se revelaban como lo que siempre fueron: manipulaciones vacías. Valentina grabó esa conversación y, en un acto de venganza contra él, la publicó en redes sociales, exponiendo toda la relación. El video se volvió viral en sus círculos sociales, destruyendo lo que quedaba de la reputación de ambos. Mientras todo esto sucedía, yo me mantuve en silencio, observando desde la distancia cómo el castillo de mentiras que habían construido se incendiaba hasta los cimientos. No sentía alegría, pero tampoco sentía dolor. Lo que sentía era un profundo sentido de justicia, la satisfacción de saber que finalmente habían pagado por lo que me habían hecho. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. El divorcio fue rápido, dado todo el fraude y la evidencia irrefutable. Me quedé con la casa, con todo lo que quedaba de nuestros ahorros y con una compensación adicional que el juez ordenó que mi exesposo me pagara durante los próximos 5 años. También ganó un acuerdo con la empresa donde él trabajaba, quienes, para evitar un escándalo mayor, aceptaron pagarme una suma considerable por el estrés emocional y el daño que su empleado había causado mientras representaba a la compañía. Con ese dinero, pagué todas las deudas que él había acumulado fraudulentamente a mi nombre, y me quedó suficiente para invertir en mi propio futuro. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue lo que descubrí sobre mí misma durante ese proceso. Durante 15 años había sido la mujer que se adaptaba a lo que otros necesitaban, la esposa perfecta, la enfermera dedicada, la persona que siempre ponía a todos los demás primero. Había perdido mi propia identidad en el proceso de mantener a todos los demás felices. La traición de mi esposo, aunque devastadora, me había dado algo inesperado. Me había dado mi libertad. Ya no tenía que pretender ser alguien que no era. Ya no tenía que sonreír cuando quería gritar, ser amable cuando quería ser fuerte, ser invisible cuando merecía ser vista. Renuncié a mi trabajo en el hospital y usé parte del dinero del acuerdo para volver a la escuela. Siempre había querido especializarme en pediatría, pero mi esposo había insistido en que no teníamos dinero para eso, que necesitábamos ahorrar para el futuro. Ahora me di cuenta de que él había estado ahorrando para su propia diversión, mientras me pedía que sacrificara mis sueños. Entré a un programa de especialización y por primera vez en años me sentí viva. Estudiaba hasta tarde en la noche no porque tuviera que hacerlo, sino porque genuinamente amaba lo que estaba aprendiendo. Conocí personas increíbles, profesores que veían mi potencial, compañeros que me respetaban por mi mente y no solo por mi capacidad de ser útil. También comencé terapia. Mi terapeuta, una mujer sabia llamada Patricia, me ayudó a entender que lo que me había pasado no era solo la traición de un esposo, sino el resultado de años de no valorarme a mí misma. Le había dado a mi esposo el poder de definir mi valor, y cuando él lo despreció, casi me destruye. Pero ahora estaba aprendiendo que mi valor no dependía de nadie más. Yo era valiosa porque era yo, con mis fortalezas, mis debilidades, mis sueños y mis cicatrices. Un año después del divorcio, me mudé a un apartamento nuevo en un barrio que siempre me había encantado, pero que mi exesposo decía que era demasiado caro. Decoré cada habitación exactamente como quería, con colores brillantes y arte que me hacía feliz. Adopté un gato al que llamé Esperanza, porque eso era lo que había encontrado en medio de toda la oscuridad. Esperanza de que la vida podía ser hermosa de nuevo,
Ocasionalmente me llegaban noticias sobre mi exesposo y Valentina. Él estaba trabajando en un trabajo muy inferior al que tenía antes, viviendo en un apartamento pequeño, todavía pagando las deudas que había acumulado. Valentina había tenido que mudarse a otra ciudad para escapar del escándalo. Había perdido contacto con la mayoría de su familia y, según escuché, estaba en terapia tratando de reconstruir su vida. Parte de mí se preguntaba si debía sentir culpa por el papel que jugué en su destrucción, pero luego recordaba las noches que pasé llorando en silencio mientras ellos gastaban el dinero de mi abuela en champán caro. Recordaba los mensajes donde se burlaban de mí, donde me ridiculizaban, donde me trataban como si yo fuera menos que nada. Recordaba los años que había invertido en un matrimonio que era una mentira, y entonces la culpa se evaporaba. No los había destruido yo. Ellos se habían destruido a sí mismos con su egoísmo, su crueldad y su arrogancia de pensar que podían usar a alguien sin consecuencias. Yo simplemente me había asegurado de que enfrentaran esas consecuencias. 2 años después de todo aquello, me gradué de mi programa de especialización con honores.